Hola Rockstar, bienvenida a Hit the Road. Yo soy Juanita Rocks, tu host. Estaba intentando grabar este episodio desde la semana pasada, pero mejor dicho, se me perdió el micrófono, me salió un viaje laboral, pero bueno, lo más importante, aquí estamos 4 de la mañana desvelada grabando este episodio. Me pidieron bastante una continuación del episodio 3 sobre bienestar versus obsesión. Todos quedaron súper intrigados de cómo lo recibió mi familia, cómo salí de mi obsesión, qué se siente vivir con un trastorno de la conducta alimentaria y cómo hoy en día es mi relación con la comida. Me encanta que pase esto porque me he dado cuenta que al grabar estos episodios, esto es como una terapia para mí, pero adicionalmente, así ayude a solo una persona, eso ya me llena el corazón. Qué lindo es poderte acompañar en este proceso que yo viví tan sola. Y si puede ser una guía para ti, para eso estoy. Entonces, mejor dicho, me gusta oírte. Si tienes alguna duda, déjamela en el podcast o en Instagram. Y por favor, si no te has suscrito, te invito a hacer lo que no sabes qué tanto le ayuda a este podcast. Este episodio es la parte que no les conté. Entonces, si alguna vez has sentido que la comida y el cuerpo controlan tu vida, este episodio es para ti. Voy a empezar hablando de cómo se siente vivir con un PCA. Porque en realidad desde afuera parece que todo está bien, pero por dentro definitivamente es otra historia. Voy a empezar describiendo cómo lo viví yo personalmente. Y siento que es un tema muy fuerte porque está presente 24/7. Comer no es opcional, lo hacemos todos los días en diferentes momentos del día y la mayoría de los planes sociales giran en torno a la comida. No es como una adicción al alcohol en donde puedes evitar ciertos ambientes o situaciones y no vas a rumbear, sino que aquí te toca vivir con él, te toca afrontarlo, no hay una escapatoria. Y simplemente tienes que aprender a lidiar con ello. Y esto es muy abrumador. En mi caso, si no te has oído el capítulo número 2, cuento cómo este trastorno de la conducta alimentaria empieza en mi adolescencia, más o menos a los 14 años. Y empezó de una forma en la que ni yo me aceptaba que yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, empecé a hacer demasiado ejercicio, empecé a cuidarme y a ser súper restrictiva con los alimentos y empecé a etiquetar ciertos alimentos como malos. Y cuando los consumía, mejor dicho, me sentía súper culpable y esto me llevaba a tener un episodio de atracón, comer de todo, de todo, de todo y después sentirme súper mal y esto generaba que me restringiera, entonces que dijera, bueno, no, el otro día no voy a desayunar, no puedo comer por ciertas horas, no puedo volver a comer carbohidratos o que tuviera episodios de bulimia. Era súper raro porque yo sentía que estaba en control. Entonces en mi mente era, bueno, yo me voy a restringir, hago ejercicio, no como estos alimentos y todo va a estar bien. Pero cuando me salía de estas restricciones mentales, cuando me comía lo que pensaba que estaba mal, como por ejemplo un dulce, comía excesos de carbohidrato, esto hacía que la perdiera y que tuviera mis episodios de atracones y me lleva a pensar, ya la cagué, entonces no importa, mejor dicho, no importa que haya estado todos estos días juiciosa, me voy a comer todo lo que se me pase por encima. Y esto era un ciclo repetitivo que me pasaba una y otra vez con altibajos constantes. Y a veces lo tenía más controlados que otros, pero la obsesión nunca jamás se iba. Era algo que tenía en mi mente todo el tiempo. Yo, para dormirme, ya estaba pensando en qué iba a comer al otro día. Hacía todo el día repaso de qué comí hoy, si comí de más, si estuve juiciosa, si hice ejercicio. Y era el pensamiento constante. Y adicionalmente, lo que intentaba hacer también era evitar el hambre. Entonces, comía chicle todo el día.
todo el día estaba tomando agua o aguas aromáticas para intentar llenarme, y si no era con café y capuchinos. O sea, este era mi mecanismo para intentar no comer. Y lo peor de todo es que yo creía que esto era súper normal, que mi control era sinónimo de mi fuerza de voluntad y que cuando me comía un atracón o me cogía por comerme un dulce, era falta de fuerza de voluntad mía. A mí me parece súper importante el ejercicio de hacer consciente para ti qué alimentos los tildas como malos, porque muchas veces son como estos triggers o estos disparadores que te generan ansiedad y genera o que te restrinjas o que tengas estos episodios de ansiedad y te quieras comer absolutamente todo. En mi caso, para mí, todo lo que no fuera verduras, pollo, pescado o pavo estaba ya mal. Pues, mejor dicho, las harinas, los dulces, los lácteos. Y esto también me llevó a hacer diferentes tipos de dietas en donde pues empecé a mirar también qué me funcionaba. Entonces yo fui vegetariana por 3 años, intentaba no comer harinas por la noche y algo que me daba cuenta que era un trigger enorme para mí era compararme con las demás personas. Entonces, por ejemplo, yo veía a una súper flaquita y yo decía, pucha, ¿yo por qué no puedo estar así de flaca? Tengo que restringirme más. O por ejemplo, si estábamos en una mesa y yo veía que la de al lado no comía arroz, yo pensaba, ¿por qué estoy comiendo arroz? O sea, tengo que ser más fuerte, tengo que tener más fuerza de voluntad. Y este ejercicio de compararme, de ver fotos de modelos, de personas más flacas, de las personas que en mi cabeza yo decía qué cuerpazos, me disparaban un montonón esta inseguridad mía y me generaban que me diera ansiedad y que tuviera estos episodios de atracones. Entonces, en realidad, yo empecé a tener una lucha conmigo misma, con mi cuerpo. Empecé a obsesionarme y a tener una fijación por cómo me veía, por lo que comía, por mi peso. Y me di cuenta que esto era intentar controlar algo más allá. O sea, yo creo que el trastorno de la conducta alimentaria es un síntoma de algo que tienes más adentro tuyo que tienes que sanar. Yo me di cuenta que esta lucha conmigo misma era un sinónimo de miedo, miedo a perderme en un atracón, miedo a que la comida me ganara y que yo sintiera que esto era más fuerte que yo, miedo a no cumplir con estos estándares sociales y con esta imagen de disciplina que yo misma me había impuesto. Hoy en día entiendo que para mí restringirme es lo peor que puedo hacer. Pues cuando digo no voy a comer dulces, no voy a comer harinas, me vuelve a pasar que si vuelvo a, entre comillas, pecar, me siento demasiado mal. Entonces lo que más me funciona a mí es permitirme disfrutar de todo en balance. O sea, no es comerme toda una torta, pero si al final de un almuerzo dan un postre, me como un poquito. Si un día dan pizza, me la como. No restringirme. Y mantener en un 80%, 90% de los casos, unos hábitos saludables que me hagan sentir que estoy comiendo, haciendo ejercicio de una forma saludable y que me genera bienestar, paz y tranquilidad. Hoy en día aprendí a comer de todo sin culpa y a dejar de ver a la comida como enemiga, porque me di cuenta que el problema nunca jamás fue la comida, sino que era mi relación con ella y sobre todo mi relación conmigo misma. Entonces te quiero decir que si alguna vez has sentido que la comida es tu enemiga, te entiendo. Yo también estuve ahí, es normal. Pero la idea es que vayas un poquito más allá y te preguntes qué te está diciendo esta relación con la comida de ti. ¿Cómo es tu relación contigo misma?
te aceptas, qué no aceptas de ti y cómo te quieres mostrar hacia el mundo. La siguiente pregunta que me hicieron después del capítulo número 2 es entender cómo se siente exponer tu verdad a los demás, cómo se siente contar que sufriste de un trastorno de la conducta alimentaria, cómo se siente contarle a tus personas más cercanas. Y me parece espectacular contarles mi historia porque siento que esta fue de las partes más difíciles para mí. Yo siempre he intentado mostrarme como la persona que no necesita de nadie más, como, mejor dicho, yo puedo con todo sola. Siempre me he querido ver como alguien fuerte y abrirme de esta forma y contarle a mis personas más cercanas que yo sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria fue muy fuerte para mí. Y en realidad fue uno de los pasos que siento que me permitió avanzar más hacia mi sanación, y quiero compartir cómo fue contigo. Entonces, yo empecé más o menos a los 14, 15 y conté hace 1 año y medio. Mejor dicho, a los 24 años. Entonces fueron casi 10 años sin que absolutamente nadie supiera mi verdad. Y cuando finalmente conté fue un shocker para todos. O sea, nadie nunca jamás lo sospechó, nadie ni me lo insinuó. Y cuando lo dije en voz alta, en verdad no lo podían creer. Entonces voy a empezar contando cómo fue mi experiencia con mi familia, con mi pareja y con mis amigos. Con mi familia más cercana, que se compone por mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana, y pues yo, fue súper raro porque cada uno lo recibió de una forma súper distinta. A la primera persona que le conté fue a mi hermana. Siempre he sentido que tengo como más confianza con ella, más cercanía y más entendimiento. Y para mí fue clave encontrar a esta persona en la que me pudiera un poquito recostar al momento de contarle al resto de mi familia. No es lo mismo soltar una bomba al frente de todos que sentir que tenía a alguien que ya sabía y pues que me iba a respaldar. Entonces en ella encontré a alguien que me sostuvo, que me escuchó y le agradezco infinitamente por ello. Y adicionalmente yo siento que uno como hermana mayor también carga con una responsabilidad de ser un ejemplo muy grande. Entonces yo quería hacer las cosas súper bien con ella, porque lo último que quería es que ella pasara por lo mismo que yo. Después de contarle a mi hermana, pasaron como 2 meses más o menos, y empecé con una terapeuta que se especializaba en todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria en Celia. Y cuando empecé a hablar con ella, yo me di cuenta que tenía que contarle al resto de mi familia. Entonces me acuerdo que salí de sesión súper angustiada, pero con ese sentimiento de no puedo más, o sea, necesito sacar esto de mí, necesito contarle a mi familia. Y tenía un almuerzo con mi papá y mi hermano y mi hermana. Mi papá y mi mamá viven en Medellín, entonces yo dije como, este es el momento, o sea, yo necesito salir ya de esto. Entonces, como mi mamá no estaba, decidí llamarla a ella primero. Y me acuerdo que la llamé y yo no sabía cómo tirar esa bomba, pues, y le dije como, mami, te tengo que decir algo. Em, Quiero decirte que yo sufrí de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, ni siquiera sabía decir, porque para mí la palabra bulimia está súper estigmatizada. O sea, en mi círculo social, todo el mundo que hablaba de bulimia era como, qué asco de persona. O sea, qué asco que vomite, huele feo. Es que me acuerdo las personas hablando así de denigrante de las personas que sufrían de un trastorno alimenticio. Entonces en mi mente yo decir como, oh pucha, yo sufrí de bulimia, era muy fuerte. Entonces yo me acuerdo que no le dije que sufrí de bulimia como tal, pero sí fue como, mami, tuve un trastorno
alimentario, te lo quería contar. Y su reacción fue como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, me acuerdo estas palabras que me dijo y ella me dijo, esto puede ser de las peores cosas que un hijo le puede decir a una mamá. Y yo creo que, pues para los papás, también estoy suponiendo, pero es muy fuerte porque uno lo escondí por mucho tiempo y pensar que ellos no se dieron cuenta también es fuerte. Y lo último que los papás quieren es que uno sufra. Entonces también hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de como no entendimiento, pero al final de la conversación, que fue muy lindo, ella me agradeció y me dijo gracias por confiar en mí, pues hablamos después. Y yo salí, o sea, estaba caminando para ir a la comida con mis papás en esta llamada y me senté a comer con mi papá, mi hermano y mi hermana. Y yo me senté ahí y yo dije, ya, bueno, ya voy a contar. Y les dije, bueno, yo quiero decirles algo. Yo sufrí de un trastorno alimenticio y se los quería decir. No lo conté por mucho tiempo, pero pues es algo que les comparto porque quiero avanzar en mi proceso de sanación. Y ahí agradecí tanto que mi hermana supiera, porque siento que fue como ese soporte que necesitaba. Entonces mi papá no dijo absolutamente nada. O sea, fue como, ¿qué? Y no dijo nada. Mi hermano no entendía, o sea, él me decía, como, ¿qué? O sea, no entiendo cómo puedes sufrir de esto si tú has tenido todo. Como, ¿de qué hablas? Y mi hermana me encantó que estuviera ahí porque fue como, pues como así, es que eso uno no decide tener o sufrir de esta enfermedad y definitivamente sentí que no me entendía. Yo siento que un hombre percibe muy distinto el cuerpo, la imagen y en general el trastorno de la conducta alimentaria. No estoy diciendo que esto sea únicamente de la mujer, ya que aproximadamente 60 a 75% de las personas que sufren un trastorno de la conducta alimentaria son mujeres, por lo que quiere decir que muchos hombres también padecen de estas enfermedades. Pero sí creo que hay estigmas muy distintos. Siento que el peso que carga el hombre es muy distinto al de la mujer en cuanto a cómo se ve, en cuanto a su cuerpo y en cuanto a la imagen física. Y no los juzgo por no haberme entendido en ese momento, pero sí tengo que reconocer que no sentí comprensión alguna. O sea, me sentí juzgada, sentí que no me comprendían y pues esto me costó en su momento. Y en mi pareja del momento también se lo había contado antes. Y lo que me sorprendió es que ninguno de los tres hombres más cercanos en mi vida en ese momento quisieron profundizar más en el tema. Como que en el momento fue como, uy, ¿qué? ¡Wow! Pero no, en ningún momento después se acercaron a mí, me preguntaron, Juanis, ¿cómo te sientes? Quiero entender un poquito más, cómo te puedo ayudar, cómo puedo estar ahí para ti. Sino que los sentía todos un poco más evitativos. Yo sé que estas conversaciones son incómodas y son muy difíciles de tener, pero en mi caso, a mí me parece un acto demasiado lindo que aunque alguien no te comprenda, que aunque alguien no haya pasado por lo mismo que tú, intente entenderte, porque para mí eso es un acto de amor, que intenten ayudarte, oírte y el simple hecho de que estén ahí hace completamente la diferencia. Creo que cuando uno se abre y uno es vulnerable y cuenta, en mi caso, un trastorno de la conducta alimentaria, pero en todos los casos, cuando te abres hacia otra persona, creo que como lo recibe el receptor del momento, hace toda la diferencia. Porque si yo me estoy abriendo por primera vez a alguien y siento un apoyo y decir gracias por contarme, aquí estoy, te apoyo,
Es como, qué relajo. Mientras que si cuento y siento un rechazo, siento que me juzgan, esto puede hacer que de una me vuelva a cerrar. Entonces, para las personas que están alrededor de alguien que sufre de un trastorno de la conducta alimentaria, ojalá puedan soportarlos, mostrarles su interés. Si no entienden algo, pregúntenles, pero intenten no juzgar. Todos tenemos nuestros procesos, todos tenemos nuestras cosas internas y somatizamos de formas distintas lo que nos duele. Entonces, siento que muchas veces el estar ahí, el escuchar y el estar abierto a entender es suficiente. En el caso de mis amigas, yo le fui contando una a una a las más cercanas. De resto, la verdad, no tuve por qué contárselo a nadie más. Y más por esto que te digo de que sentirse juzgada al principio cuando te abres es muy difícil. Y yo siento que inevitablemente la gente te va a juzgar, te va a criticar. Entonces, encontrar estas personas en donde encuentras un espacio seguro es clave. Entonces les fui contando una a una. Siento que en realidad todas sintieron como una reacción de sorpresa y algunas se interesaron más que otras, algunas hicieron preguntas, otras no tanto. Eh, pero algo que me gusta mucho de las amigas es que yo siento que hay como más compatibilidad. Son las personas que tienen tu misma edad, que viven en tu mismo entorno social. Entonces yo siento que en ellas encuentro mucha comprensión. Yo siento que en la familia pues hay diferencias generacionales, puede que los papás y en general como los adultos sean más conservadores, no entiendan. Entonces a mí también me parece una buena idea empezar contándole a personas con las que te sientas más relacionada. Y yo siento que uno de los miedos más grandes cuando uno cuenta algo así es sentir que no te van a aceptar, sentirte rechazada, sentirte juzgada. Y me preguntaron bastante que si perdí alguna amistad o cambió alguna relación después de que conté. Y la verdad es que no perdí a nadie. No perdí a nadie por ser vulnerable. Y esto me reafirmó lo afortunada que soy de tener a las personas que tengo a mi alrededor. O sea, porque siento que me quieren por la persona que soy, por mi esencia y que me aceptan a pesar de todo lo que conlleva ser yo. Que a la larga yo creo que ese es el encanto. ¿Saben? Como que en las personas que nos rodean encontramos espejos, encontramos cosas que nos van a gustar y que no nos van a gustar, pero absolutamente nadie es perfecto. Y lo más lindo de eso es que las personas que de verdad te aman por quien eres en una totalidad. Puede que no les guste algo, que no estén de acuerdo con algo, pero si te quieren van a estar ahí apoyándote y aceptándote tal y como eres, sin condiciones. Y si te soy súper sincera, lo que creo es que si hubiera perdido a alguien por contar esto, definitivamente no quisiera a esa persona en mi vida. De las cosas más difíciles de crecer, en mi punto de vista, es que uno va aceptando esas sombras que tiene y en mi camino de encontrar mi autenticidad y demostrar quién soy, de ser fiel a mí misma, yo siento que tienes que dejar a personas atrás y tienes que dejar cosas atrás y esto siempre va a ser difícil. Pero yo creo que las personas que están alineadas de verdad a ti se van a quedar y las que no vienen a tu vida a enseñarte muchas cosas y eventualmente se irán. Otra de las enseñanzas que me quedó de contar y de ser vulnerable es que me di cuenta que me cuesta demasiado mostrarme frágil, vulnerable y sobre todo pedir ayuda. Y yo siento que uno muchas veces está esperando a que le pregunten, a que lo salven, a que nos lean la mente y sepan que estamos mal.
pero la verdad es que está en nosotros levantar la mano y pedir ayuda. Eso no nos hace débiles, mejor dicho, al contrario. Esto nos abre las puertas al entendimiento, a sentirnos apoyadas y a crecer. Yo me di cuenta de esto porque me acuerdo que yo estaba en una época en la que estaba súper triste. Acababa de terminar una relación y mis amigas estuvieron el día en la que terminé la relación, pero de resto pues todas por su parte. Y mientras tanto yo tenía otra amiga que acababa de terminar también su relación y yo veía que todas las amigas eran pendientes, mejor dicho, la nevera estaba llena de postres, hacían planes con ella todo el día. Entonces yo fui a donde mis amigas y les dije, yo siento que ustedes no están ahí para mí, o sea, yo siento que yo soy de hecho una amiga súper pendiente, intento estar ahí, entonces quiero preguntarles a ustedes por qué no son así conmigo. Y todas me dijeron que ellas me veían súper bien a mí, que nunca jamás pensaron que yo necesitara nada, porque yo siempre he tenido esta máscara de yo estoy bien, no necesito nada, de este positivismo en donde yo siempre he dicho todo va a estar bien, todo va a pasar, yo sé que esto es para mi crecimiento. Entonces, pues las personas que me rodeaban decían, bueno, no, ya está bien. Pero en realidad yo internamente también quería sentir ese apoyo de las personas que yo más quería. Entonces el mensaje es, si tú estás pasando por un momento difícil, por un trastorno alimentario, por favor, pide ayuda, levanta la mano. Está perfecto que lo hagas y muchas veces te sorprende las personas que están alrededor tuyo, que te quieren y cómo sirve tener esta red de apoyo. Otro tema muy importante al contar de tu trastorno alimentario es que las personas a tu alrededor también tienen su propio proceso cuando tú decides sanar. Sanar no es un acto individual. Aunque el camino sea completamente tuyo, la decisión de cambiar también afecta a las personas a tu alrededor. Porque cuando decides sanar, no solo cambia tu relación contigo misma, sino que también cambian las dinámicas con las personas que te rodean. Entonces, al contar, algunas personas se sentirán incómodas porque tu proceso puede ser un espejo para sus propias heridas que ellos no han resuelto, o puedes sentir que tú ahora eres diferente a lo que eras antes y eso no les guste, porque el cambio siempre va a incomodar. También otras personas no sabrán cómo acompañarte, porque aunque quieran estar ahí, no tienen las herramientas emocionales para hacerlo. Y eso no significa que no les importes, sino que nadie les enseñó cómo sostener a alguien que está cambiando. Y también otras personas se alejarán no porque seas demasiado ni porque estés haciendo algo malo, sino porque tu evolución ya no encaja con la energía de ellos. Y finalmente están las personas que se quedan, los que entienden que todos estamos en un proceso de crecimiento, de sanación, de transformación y que para eso es necesario el cambio. Estarán esas personas que crecen contigo, que te acompañan y estarán las que no. Y eso está bien, eso hace parte de la vida. Cuando tú decides sanar y transformarte, obligas a tu entorno a reacomodarse. Y eso a veces puede sentirse muy solitario. Pero eventualmente te das cuenta que las personas que realmente son para ti no huyen de tu transformación, sino que lo abrazan, están contigo y aunque no hayan vivido lo mismo que tú, encuentran la manera de hacerte sentir acompañado o acompañada. Entonces, si en algún momento sientes que tu proceso está incomodando a otras personas, recuerda siempre esto. No es tu responsabilidad hacer que los demás se sientan cómodos con tu crecimiento, pero sí es tu derecho rodearte de personas que respeten tu proceso. Está en ti serte fiel en tu proceso de transformación y recuerda que siempre a la única persona que le tienes que rendir cuentas es a ti. Y bueno, yo creo que contar es uno de los primeros pasos
para el proceso de sanación. Pero el camino es muy largo. Muchos me han preguntado que si yo ya sané completamente, que cómo hice para salirme de ahí. Y si soy completamente honesta, yo no podría decir que ya he sanado al 100%. Yo creo que este es un proceso que sigue en marcha, que estoy mucho más avanzada que antes, pero todavía sigo en este proceso de sanación. Lo que he aprendido es que sanar no tiene un punto final, sino que se trata mucho más del camino que va mostrándote día a día y poco a poco tus avances y retrocesos, pero que a la larga todo es información para poder seguir creciendo. Y para mí la sanación nunca es absoluta, es más bien un viaje sin un destino fijo. Y literalmente todos estamos aquí para aprender, o sea, de eso se trata la vida, y donde siempre habrá algo más por descubrir y por sanar. Y lo más importante es que entiendas que no estás solo o sola en esto, que todos estamos en el mismo proceso y que yo tengo que sanar tal vez mi trastorno alimenticio, pero la otra persona tiene que sanar más su relación familiar y la otra más la laboral, y todos estamos aquí para aprender en ámbitos distintos. Entonces no te compares porque tu camino es individual y único. Entonces yo definitivamente he visto mis avances porque ya soy mucho más flexible conmigo misma. He aprendido que mi valor no depende de cómo me veo físicamente, sino de lo que tengo por dentro y de mi esencia. Y a medida que me voy cultivando en otros aspectos de mi vida, mi autovaloración definitivamente crecí. Yo ya no siento que mi valor dependa de lo que más los demás piensen de mí o de cómo me veo, sino que he aprendido a darme espacio para ser, para sentir y sobre todo para ser suficiente tal cual como soy en mi versión del día de hoy. Tengo otros momentos en los que definitivamente siento que me cuesta más, como por ejemplo cuando me voy mucho tiempo de viaje, cuando me salgo de mi rutina. Y aquí siento que me empiezo a sentir un poquito mal otra vez conmigo. No he vuelto a recaer en episodios de bulimia, pero sí en estos pensamientos repetitivos de por qué me comí esto, qué pereza, me salí de la rutina, me engordé. Y ya he encontrado formas de calmar un poco más mi mente por medio de la meditación, y recordándome a mí misma que igualmente voy a llegar a mi casa, que voy a volver a mi rutina, entonces que aproveche, que disfrute el momento presente, que disfrute del viaje, de la comida, que a la larga eso es lo más delicioso de viajar. También tengo días en los que me siento más hinchada, en los que hay veces no me gusta lo que veo en el espejo. Y como estoy en esta industria del modelaje en donde las marcas demandan que siempre estés con el abdomen plano, que siempre estés delgada, que te veas bien, y entras en este círculo en donde las demás modelos también están al régimen, son súper flacas. Entonces también entro en estos episodios un poco de comparación. Pero como les dije antes, esto no es un proceso lineal, sino que es de sube y bajas. Y lo más importante para mí es tener herramientas a la mano que vuelven y te conectan a tu esencia, a ti, a esa aceptación. Esas herramientas que me han ayudado a mí en el proceso han sido el journaling, porque es increíble lo que uno se da cuenta cuando uno escribe. Porque muchas veces lo que tienes en la cabeza cuando lo aterrizas en el papel te da mucha claridad de lo que estás pensando y sintiendo en ese momento. Yo personalmente no tengo ningún prompt, no tengo como una estructura, sino que a mí me gusta sentarme a escribir y soltar todo lo que tenga. O sea, no siento que tenga que haber una estructura, no tiene que haber un mínimo de, tienes que escribir mínimo 3 páginas. Para mí es como lo vaya sintiendo. Si quiero sentarme y escribir 5 líneas, eso es lo que hago. O hay días que escribiré 5 páginas.
pero lo más importante es regalarme este espacio de autoconocimiento. Por otra parte, la terapia para mí ha sido clave en mi proceso. De verdad, tener guías que me den perspectiva, que me den herramientas y que me hagan las preguntas adecuadas ha sido clave, porque muchas veces nos encasillamos en nuestra cabeza y sentimos que estamos como en ese loop de pensar lo mismo, esta repetición de la repetidera, y estas personas que llegan y te dan claridad, te preguntan las cosas que son claves para esa transformación. Yo sé que muchas veces no resonamos con el coach o con el terapeuta o el psicólogo, pero para mí está en encontrar la persona con la que estés afín, con la que te guste su criterio, con la que te sientas entendido. Entonces, si fuiste una vez a terapia y no te gustó, mi invitación es a que intentes buscar a alguien con el que sí resuenas, porque la terapia es increíble. El movimiento desde el amor para mí también es clave, porque yo antes hacía ejercicio con una intención de voy a comer como premio si hago ejercicio, entonces eran parte como un castigo. Y hoy lo he transformado en una forma de conectar conmigo misma impresionante. Para mí el yoga llegó a mi vida como una herramienta para integrarme en cuerpo, mente y espíritu, para darme claridad, para darme amor, para darme esos momentos de entendimiento y de reconocerme. Y yo amo, o sea, a mí el ejercicio me cambia mi estado de ánimo. Entonces lo hago casi todos los días, pero lo más importante es que si no lo hago, ya no me doy palo. Lo hago porque siento que me hace bien, pero si no encuentro el espacio para hacerlo, también lo acepto y ya no me siento mal por eso. Y finalmente, la meditación y el mindfulness para mí son una herramienta clave que al principio no entendía completamente cómo funcionaba, porque siento que muchas personas hablan de la meditación, pero cuando yo empecé, yo simplemente estaba pensando en los huevos del gallo, yo no sabía cómo hacerlo bien, pero me leí un libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, en donde enseñan prácticas de cómo meditar. Y empecé a meditar y de verdad me sentía completamente distinta. Esto es una herramienta súper poderosa porque así como entrenamos el cuerpo, yo siento que tenemos que entrenar la mente y se trata de que la mente no te controle a ti, sino tú a ella. Y esta es la herramienta para hacerlo. Entonces, de todo esto, lo que he aprendido es que sanar es un acto de amor propio, que es un viaje que no tiene un destino final y que cada paso que damos, cada pequeño avance nos acerca más hacia nuestra verdad, hacia nuestra paz interna y hacia nuestro crecimiento. Si hoy te sientes atrapado en un patrón destructivo, en un trastorno alimenticio, quiero decirte que es posible transformar esta relación contigo mismo o contigo misma, con el cuerpo y con la comida. No se trata de eliminar las dificultades, sino más bien de abrazarlas y de aprender a caminar con ellas de una forma más saludable, para poder transformar y crecer día a día. Si algo me ha quedado claro a mí, es que cambiar es posible, pero requiere de paciencia. Tú no puedes sanar de un día para otro, sino que se trata de que día a día seas amable contigo, que te abraces. Y hoy en día me siento mucho más libre, más conectada conmigo misma. Y creo que al final lo más importante es fiel a ti misma, sin esperar alcanzar un ideal, sino celebrando tu autenticidad y quién eres. Entonces recuerda que la versión tuya del día de hoy es perfecta, es suficiente, es merecedora. No necesitas cambiar para merecer absolutamente nada. Abrázate tal cual como estás. Y recuerda que la sanación es un proceso individual, pero no tienes que recorrer este camino solo. Estoy muy feliz de por fin haber grabado este capítulo. Siento que esto fue un camino que yo recorrí sola
Es un tema muy tabú, muy juzgado, poco hablado, y mi intención es que no te sientas solo en este camino, que te sientas identificado, que sepas que lo que estás sintiendo uno muchas veces cree que solo te está pasando a ti, pero no es así. Entonces, te oigo. Si tienes más dudas al respecto, por favor, coméntamelas en este episodio o me puedes escribir por Instagram en Juanita Rocks. Y quiero agradecerte por estar aquí, por tomarte el tiempo de oírme. Y si mi historia resonó contigo, házmelo saber. Nos vemos en el próximo episodio de Hit the Road. Los quiero. Bye. Tres.